Hola, mucho gusto. Mi nombre es Enrique Forero, estudiante de Administración Logística de la Universidad Manuel Vitral. A continuación nos pondremos un trabajo que tenemos pendiente con la profesora. Nos piden resolver unos cuestionarios sobre comercio exterior y aquí empezamos. Nos preguntan qué son los acuerdos comerciales. Un acuerdo comercial es un convenio bilateral o multilateral entre países o regiones que busca conformar los intereses de cada una de las partes y aumentar el intercambio comercial entre los objetivos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos bien sea países o regiones, porque también tenemos acuerdos por regiones, aunque los tratados se firman de manera unilateral, o sea, se hace por países, de los cuales nos permite establecer una serie de condiciones para todo el tema del comercio entre esas dos naciones. Esto nos permite a nosotros llevar ventajas competitivas de acuerdo a la ventaja que cada país tenga. Entonces esos acuerdos comerciales lo que nos permiten a nosotros es obtener un beneficio de lo que producimos y de lo que tenemos que importar. Entonces aquí nos define qué tipos o los diferentes tipos, formas de integración. Aquí tenemos unos con la característica, me pareció muy interesante el cuadrito, por eso lo expuse, de área libre de comercio, en donde el arancel propio o interno está libre o tiene algo preferencial. ¿A qué nos referimos con eso? Si tenemos un área libre de comercio con ese tratado, quiere decir que los productos que estén en convenio van a tener un arancel interno preferencial, y eso va a permitir que esos países puedan tener un mayor flujo de esos productos porque van a tener una serie de excepciones. Tenemos la Unión de Anuera, que también cuenta con este arancel interno, pero adicional tiene externo en común, es decir, las dos naciones tienen un acuerdo para que de manera mutua este país quede exento o tenga un tratamiento preferencial en ciertos productos en los dos países, y eso permitir que aumente el flujo de comercio y de productos entre las dos naciones. También tenemos el mercado común, que aquí ya nos extiende los dos anteriores, pero que también nos dice la libre movilidad de factores de producción, de que vamos a hablar un momentico más adelante porque tiene algo muy interesante que aportar. Y tenemos por último la unión económica, que recorre los tres últimos, pero adicional nos adhiere un componente de política económica amortizada, que como ustedes bien lo conocen, las políticas amortizadas es de acuerdo a la, digamos así, a la desvalorización de los productos que tengan, o que nos permite a nosotros tener la situación de préstamos o comercios o entre los mismos países, y eso nos permite tener una ventaja cuando vamos a solicitar alguna de estas cosas. Aquí tenemos algo de lo que hablábamos anteriormente de la libre movilidad de los factores de producción en cuanto a la migración de trabajo, es decir, dos naciones pueden permitir que la migración del trabajo se dé de manera preferencial y tengan, digamos, algunos objetivos en común que permitan crecer a las dos naciones de acuerdo a la calidad del trabajo. La transferencia del capital mediante préstamos internacionales, algo que también estamos hablando anteriormente en cuanto a la política amortizada, que también nos comparte con la libre movilidad de factores de producción, que básicamente lo que nos dice a nosotros es que esta transferencia de capital entre las dos naciones puede crear, digamos así, ventajas al momento de hacer intercambios económicos y el flujo de dinero entre esas dos naciones, ¿sí? Y que si se prestan entre ellos dos también van a tener pues ciertas ventajas. Los vínculos internacionales que se establecen a través de las empresas multinacionales. Entonces, digamos, ventajas que puede tener varias empresas que se encuentran presentes en las dos naciones y que a través de esa empresa también va a tener una serie de prebendas, digamos así, o de negociación especial de esas empresas para que el comercio que esté regido a esa empresa, o sea, es decir, estamos hablando de almacenes como Cencosud, Éxito en su tiempo en Venezuela, etc., tengan ciertas prebendas que nos permitan agilizar los trámites comerciales y, por supuesto, tener ventajas de comerciar entre los dos países bajo esta plataforma de las empresas multinacionales.
Pasamos al otro punto en donde dice que hay diferentes clases de acuerdos. Entonces, por ejemplo, tenemos el acuerdo multilateral, son acuerdos concertados dentro de un marco jurídico, la OMC, son aceptados de carácter obligatorio y son para todos los países miembros. También tenemos el acuerdo de libre comercio, acuerdo que se firman y están en funcionamiento, acuerdo libre de comercio suscrito, aquellos que se han suscrito pero que aún no están en acción, acuerdo de arancel parcial, todo acuerdo bilateral más básico en materias arancelarias que persigue liberar parcialmente el comercio. Es decir, son esos acuerdos que de manera parcial, de acuerdo a los objetivos que estén trazándose en las naciones, se hacen para tener concesiones de acuerdo a los productos que estén requiriendo con mucha urgencia o que sean de vital importancia para la nación. También tenemos el acuerdo de implementación económica, ACE, es la determinación que usan los países latinoamericanos en los acuerdos bilaterales que contraen entre sí los países para adquirir la reciprocidad de sus mercados y mercancías a los que suscriben en un marco jurídico de la Acción Latinoamericana de Integración ALADI, o los de la ACE, que apuntan con objetivos integrales de apertura en mercados mayores de los acuerdos del alcance parcial. Y tenemos el acuerdo preferencial fija cuando se establece la desgravación parcial o total de ciertos productos en específico. Ahora sí, vamos cuáles son los tipos de acuerdos comerciales que tiene Colombia con el resto de países. Entonces yo los quise clasificar, me pareció muy interesante la propuesta así como la tenemos, en donde esos son los acuerdos multilaterales, miembros de la OMC, que ya lo vimos en el trabajo anterior, y ahí nos está dando la fecha, acuerdos de partes sanitarias suscrito en esa fecha, y tenemos uno de la Comunidad Andina, que la Comunidad Andina es un organismo regional de 4 países que tiene como objetivo alcanzar el desarrollo integral más equilibrado y más autónomo a medida de la integración andina, sudamericana o hispana. ¿Qué es lo que nos quiere decir básicamente esto? Que aquellos países que son, en este caso Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, tienen este tratado de un mercado preferencial entre ellos, ¿cierto? Y en su gran mayoría fueron en 1969, en mayo, perfectamente. Tenemos otro que son los acuerdos de libre comercio. Entonces, como miramos en la anterior muestra y trabajo, pues los acuerdos de libre comercio son aquellos que me permiten tener un mercado mucho más dinámico entre las dos naciones y que permiten exportar e importar productos de acuerdo a lo que necesitemos. Ahí tenemos que ver un poquito también porque es muy cuestionado esta figura de tratados de libre comercio, por lo menos recuerdo hace unos años en cuanto hablaban de Estados Unidos, ya que Estados Unidos es un gran productor, tiene una gran diversificación de productos que allá se producen a muy bajo costo y que de una u otra manera afectarían la producción interna de Colombia. Entonces es por eso que estos tratados de libre comercio impactan de manera negativa algunas áreas. Y hay otras áreas como en el caso de nosotros la parte de artesanías que por la exclusividad de su producción en Colombia nos permiten a nosotros tener ventaja en mercados como los de Estados Unidos. Seguimos, entonces aquí tenemos los acuerdos acuerdos comerciales preferenciales. Entre ellos tenemos lo del Mercosur. Tenemos el Mercosur, que el objetivo principal, conforme al Tratado de Asunción para la Constitución de un Mercado Común, estas dos partes deben construir un mercado común que debe estar conformado al 31 de diciembre de 1994, que se llama Mercosur. Eso, ahí nos está dando la fecha cuando fue establecido, y que tienen como principal objetivo construir un mercado mucho más seguro para competir ante las otras regiones. Entonces Colombia, Ecuador y Venezuela tienen en sí ciertos objetivos en común en materia de producción y en materia de comercio internacional, que uniéndose los tres van a generar que sean mucho más competitivos ante las demás comunidades. Es eso lo que nos quiere decir. Tenemos este otro CARICOM, que básicamente los principales objetivos de CARICOM son promover la integración económica y la cooperación entre sus miembros, así como asegurar los beneficios de la integración se distribuyen equitativamente para coordinar una política exterior. Básicamente tenemos lo mismo, pero entonces aquí sí los integrantes de CARICOM son mucho más, que pues no los tengo en este momento para mencionarlos porque serían muchos, pero tienen este mismo objetivo,
y todos están apuntando exactamente a ser más competitivos en el exterior. Aquí ya anteriormente veíamos lo de Mercosur, que también está expuesto ahí. Aquí nos habla de fechas, y así es como básicamente podemos entender las políticas que está teniendo Colombia, ya concluyendo el tema, las políticas que tiene Colombia y los tratados, y de qué forma nos pueden empezar a ayudar a nosotros en nuestro comercio interno. La producción interna, al llevarla a una parte externa, nos va a traer mucho más dividendos. Recordemos que Colombia es productor de café, petróleo, flores, y en eso esta producción se ve reflejada en los comercios internacionales más que en el interno. Entonces, de acuerdo a estas ventajas que nos dan esos acuerdos y esos tratados, podemos aumentar o guiar un marco de referencia para poder competir ante las otras naciones, en cuanto a calidad, en cuanto eh, a intercambio de beneficios en algunos productos que no tengamos y que necesitemos de otro país, y que de manera inversa el otro país necesite de nosotros y ellos no lo produzcan. Entonces todo esto es muy importante y es un concepto que tenemos que tener muy claro en la parte de comercio internacional. Son conceptos muy básicos, pero pues que son muy importantes tenerlos presentes para ver en qué manera nos podemos beneficiar. Mi nombre es Enrique Forero, estudiante de la Administración Logística de la Universidad Manuel Beltrán. Espero les haya gustado, quedo pendiente de sus comentarios. Muchas gracias.